Era 2016, hace nada. Louis Pilfall, que es un programador británico, se encontraba en ese momento perdidamente enamorado de una máquina virtual. Una máquina virtual es un programa que simula una computadora dentro de una computadora real y por tanto sobre ella se puede hacer prácticamente lo mismo que se hace en una computadora, incluso programar. Así que no, Luis no tiene ningún tipo de parafilia, que yo sepa. Simplemente había descubierto BIM, una máquina virtual que había surgido en los 80 para manejar la operación de las centrales telefónicas y que luego también se convirtió en la base de aplicaciones web a escala planetaria, como WhatsApp y Discord. Esto es porque BIM ofrece un entorno de programación tolerante a fallos, o sea que si ocurre un error inesperado no se va a caer todo el programa. Y además es capaz de manejar millones de tareas ejecutándose concurrentemente. Ya nos podemos hacer una idea de por qué Luis se enamoró de esta máquina. Pero como todo invento en la historia de la humanidad, el lenguaje de hoy buscaba resolver una necesidad. Me salió Verso. Y es que esta máquina virtual no se podía programar en cualquier lenguaje. De hecho, solo unos pocos lenguajes estaban disponibles para ella, de los cuales los más consolidados eran Erlang, que estaba desde los 80, y Elixir, del que hice un video la semana antepasada, o antes de la antepasada, depende de cuándo suba este video. Y ambos eran de tipado dinámico. Luis venía de trabajar con lenguajes de tipado estático, como Elm y OCaml. Según él, los compiladores de este tipo de lenguajes hacían más fácil la detección de errores, y por tanto era más cómodo programar en ellos. Así que nuestro protagonista decidió ponerse manos a la obra y crear un lenguaje de tipado estático para la máquina virtual, que además fuera interoperable con Erlang. Luis no sabía cómo los sistemas de tipos funcionaban realmente, pero a base de experimentación y aprendizaje consiguió crear el lenguaje del que vamos a hablar en el video de hoy. Si quieres saber más, quédate, porque hoy vamos a hablar de Glim. Por cierto, ¿se dieron cuenta de que Glim rima con BIM? Esto no es casualidad, porque la búsqueda del nombre de este lenguaje fue la más metódica en la historia de la programación, pero eso se los contaré después. Una de las características más destacadas de Glim es su compilador. Está escrito en Rust, aunque en las preguntas frecuentes de la documentación de Glim se habla de tener eventualmente un compilador escrito en el propio Glim. Un momento, espera. ¿Un lenguaje que se compila a sí mismo? ¿Cómo sería esto posible? Esto podría ser tema para un futuro video, pero lo que me causó verdadera curiosidad fueron los lenguajes para lo que transpila. ¿Transpira? No, transpila. El compilador de Glim puede traducir código a Erlang o a JavaScript, cualquiera de los dos. Como los lenguajes de destino son de alto nivel, al proceso de hacer esta traducción se le llama transpilar, aunque también se le puede decir compilar simplemente. Esto me llamó la atención, porque si escribimos un código en Glim no lo podemos compilar directamente a código máquina para correrlo en una computadora, como si podemos hacer con C o con el mismo Rust. Bueno, claro, Glim no fue hecho para correr en una computadora normal, sino para ejecutarse en BIM. Que se transpile a Erlang tiene todo el sentido del mundo, pero ¿por qué JavaScript? Pues una de las razones para esto es que Glim está pensado para permitirnos crear aplicaciones full stack, o sea, que ejecuten código tanto del lado del servidor como del cliente, pero utilizando un solo lenguaje y manteniendo las ventajas de usar BIM. Ya saben, la tolerancia a fallos, la concurrencia de la que hablábamos al principio. Pero si quieres conocer más en detalle esta máquina virtual y por qué es tan fascinante para crear aplicaciones web, mira el video que hice sobre Elixir. Así de paso descubres otro lenguaje igual de interesante. Bueno, pero Erlang y JavaScript son dos lenguajes totalmente diferentes. ¿Cómo es que un mismo código se puede traducir a código de Erlang y a código de JavaScript? En esta página web se detalla el proceso completo. Voy a tratar de explicarlo con mis propias palabras. Cuando mandamos a compilar, el compilador solo ve simple texto, una larga cadena de caracteres. Para poder traducirlo, primero tienen que entenderlo, y para eso divide el texto en palabras o símbolos que pueda procesar, es decir, en tokens. En el caso presente existen 4 tipos de tokens: palabras clave, nombres, literales y operadores. Por ejemplo, en esta línea, let sería una palabra clave, al igual que lo son if, else y fn si queremos declarar una función. Precio es el nombre de nuestra variable, así que se clasifica como nombre, no hay que darle muchas más vueltas. El igual a entraría en la clasificación de operador, igual que el signo más, menos, asterisco, barra, los paréntesis, los operadores de comparación o los operadores lógicos. Y 99.99 sería un literal, o sea, que representa el dato como tal. Si escribimos esta línea, aquí el dato sería ANA, solo que es un string y 99.99 es de tipo flotante. El siguiente paso es organizar estos tokens en una estructura conocida como árbol de sintaxis abstracta, o AST por sus siglas en inglés.
Esto es necesario para verificar que la sintaxis del programa sea correcta. Por ejemplo, que esté escrito let precio es igual a 99 y no let es igual a 99. A este proceso se le llama parsing o análisis sintáctico, si lo quieres decir en español. La siguiente fase es la verificación de tipos y el análisis semántico. El AST del paso anterior no tenía en cuenta los tipos de datos. Por ejemplo, si sumamos el entero 5 con el string Ana, no nos va a causar ningún error de sintaxis. Esta línea se colará por la fase de parsing sin problemas, pero no pasará desapercibida por mucho tiempo. Como parte de esta fase, un fragmento del compilador llamado Module Analyzer toma el AST e infiere el tipo de cada nodo. Quédense con esta palabra, inferir. En Gleam, al igual que en otros lenguajes modernos de tipado estático, no es necesario especificar el tipo de una variable cuando se declara, porque el compilador lo infiere por sí mismo. Y la inferencia se realiza en esta parte del código. Como parte de esta inferencia, también son analizadas expresiones más complejas, como las funciones. Por ejemplo, se analiza si una función está escrita en Gleam puro o utiliza extensiones de Erlang o de JavaScript. También decide si dicha función se puede exportar a estos lenguajes. Esto será importante para la siguiente fase, la fase de generación de código. Además, la línea que habíamos escrito anteriormente no pasará a la siguiente fase, pues el compilador detecta que estamos sumando dos literales de distinto tipo. El Module Analyzer también revisa otras cosas. Por ejemplo, si cada variable se usa dentro del scope en el que fue declarada. Si se usa fuera, también nos va a marcar un error semántico. Pero si todo está bien, se pasa a generar el código en Erlang o en JavaScript. Para cada lenguaje objetivo existen diferentes generadores dentro del compilador. El generador de Erlang mapea todas las construcciones de Gleam a sus equivalentes en Vim. La generación de JavaScript es más complicada porque al no pertenecer al ecosistema Vim tiene más diferencias con Gleam que Erlang. Por ejemplo, en Gleam casi cualquier fragmento de código es una expresión en vez de una sentencia. ¿Y qué significa esto? Una expresión es una parte del código que devuelve un valor. Por ejemplo, un literal, una operación aritmética o una llamada función son expresiones tanto en Gleam como en JavaScript. Ahora veamos cómo se declara una variable. La sintaxis es similar en ambos lenguajes, pero eso no significa que esta línea se comporte de la misma manera en los dos. Para verlo mejor, pongamos la declaración dentro de una función en JavaScript. Si imprimimos lo que devuelve dicha función, obtendremos onDefine. Como no hay ningún return dentro de ella, no devuelve nada. En Gleam, por otra parte, la misma declaración sí devuelve un valor, así que no necesitamos un return dentro de la función. Aunque se escriban igual, en JavaScript esta línea es una sentencia. Es código que se ejecuta, pero que no devuelve un valor como las expresiones, o lo que devuelve es onDefine. En Gleam, por otra parte, la declaración de una variable y casi todas las construcciones del lenguaje son expresiones. Otro ejemplo son los condicionales. En JavaScript, una sentencia if-else no devuelve ningún valor, porque es eso, una sentencia. Así que no funciona asignársela a una variable. Sin embargo, en Gleam la expresión case, que es equivalente, sí que puede ser asignada, como en este caso. Gleam es un lenguaje que usa programación funcional. Este es el paradigma de programación que prioriza la composición de funciones. Para esto, se necesita que cada pieza del código devuelva un valor que pueda ser usado como entrada de la siguiente. Aunque no es el más común, este paradigma no es una invención novedosa, ni algo exclusivo de lenguajes modernos como Gleam. De hecho, Gleam proviene de una larga familia de lenguajes funcionales, en la cual se incluyen Elm y OCaml, que dijimos en la introducción que eran los que el creador de Gleam estaba acostumbrado a utilizar. Los tres provienen de ML, que es un lenguaje que surgió en 1973. Sin embargo, la programación funcional es tan antigua como Lisp, un verdadero abuelo de la programación y del que también hay video en el canal. Bueno, sigamos con la generación de código para JavaScript, que me voy por las ramas. Al generar código para JavaScript, el compilador debe ir convirtiendo las expresiones de Gleam en conjuntos de sentencias de JavaScript que funcionen igual. Bueno, muy interesante, pero ¿no nos vas a contar por fin de dónde proviene el nombre de Gleam? Cierto, como les había dicho, la búsqueda de nombre para este lenguaje fue muy metódica. Luis quería encontrar el nombre perfecto, así que en lugar de pensar en nombres random, abrió un diccionario y fue revisando palabra por palabra hasta dar con uno que le pareciera adecuado. Buscó desde la A, pasando por la B, la C y así sucesivamente hasta que se topó con la palabra Gleam y encontró lo que buscaba. No solo rimaba con Vim, sino que para colmo significaba lo mismo. No es la historia más épica de cómo nombrar algo, pero sin duda es el nombre muy cool. Y esto fue todo por el video de hoy. Si te gustó, no te olvides de dejar tu like y comentar qué otros lenguajes te gustaría que abordara en el canal. Un abrazo y que tengas una excelente semana. Hasta pronto.